La válvula 80 no es solo un componente más en el inventario del coleccionista. Es la piedra angular de la fuente de alimentación en la radio de la era dorada. Introducida a finales de la década de 1920, supuso el estándar de rectificación de onda completa que permitió el paso de las radios a batería a los equipos de corriente alterna que todos atesoramos hoy. Sin embargo, bajo su apariencia robusta y su brillo reconfortante, la 80 esconde una fragilidad técnica que muchos restauradores ignoran. En este análisis de teoría del ánodo, vamos a alejarnos de los mitos y nos centraremos en los datos. Vamos a entender por qué esta válvula es el fusible silencioso de vuestra radio y cómo una decisión de mantenimiento mal informada puede destruirla en cuestión de semanas. Si vuestro objetivo es la preservación rigurosa del patrimonio tecnológico, debéis conocer los límites de este componente. Desde el punto de vista constructivo, la 80 es una rectificadora de diseño sobrio pero exigente. Utiliza el clásico zócalo UX4 de 4 patillas. Lo primero que el técnico debe observar son sus valores de filamento, 5 voltios y 2 amperios. Estamos hablando de 10 vatios de potencia dedicados exclusivamente a la emisión de electrones. En un equipo con 90 años de antigüedad, la realidad del restaurador comienza en los contactos. La oxidación galvánica en las patillas de la válvula y en los muelles del zócalo es una fuente constante de fallos. Una resistencia de contacto de apenas unos ohmios puede provocar una caída de tensión que impida al filamento alcanzar su temperatura de diseño. Esto no solo falsea las lecturas de emisión en un probador de válvulas, sino que somete al transformador de potencia a un estrés térmico innecesario al intentar compensar la carga. La limpieza química y mecánica de estos contactos es, por tanto, el primer paso innegociable de cualquier intervención seria. Llegamos al punto crítico de este análisis, y quizás el más ignorado por los aficionados. La hoja de datos de fabricantes como Tunsol o RCA especifica un valor que todo coleccionista debe grabar en su banco de trabajo. La corriente transitoria de pico máxima es de 2,2 amperios. Aquí es donde la ingeniería de 1930 choca con los hábitos de reparación modernos. Cuando sustituimos un condensador electrolítico original de 8 o 10 microfaradios por uno moderno de 47 microfaradios, estamos alterando la física del circuito. Un condensador de mayor capacidad ofrece una impedancia mucho menor en el momento del arranque. Al aplicar tensión, ese condensador de 47 microfaradios demanda una corriente inicial que supera con creces el límite de 2,2 amperios. Al ser una válvula de caldeo directo, este golpe de corriente arranca físicamente el recubrimiento de óxido del filamento. No es una teoría, es un proceso de desgaste acelerado. Cada vez que encendéis una radio con un filtrado sobredimensionado, estáis decapando la capacidad de emisión de vuestra 80. La recomendación de 10 microfaradios no era una sugerencia económica de la época. Era el límite de supervivencia del componente. El mapa técnico de la 80 nos obliga a mirar con lupa el transformador de potencia. Al ser una rectificadora de onda completa, requiere un devanado secundario con toma central, o center tap. Para que la válvula opere de forma óptima, ambas placas deben trabajar en perfecta simetría. Sin embargo, en la realidad del restaurador, nos encontramos con transformadores que presentan asimetrías debido a una degradación del aislamiento o a diseños de bajo coste de la época. Un dato que suele pasar desapercibido es la resistencia mínima de placa, que debe rondar los 50 ohmios. Si el transformador original ha sido rebobinado o sustituido por uno moderno de mayor eficiencia, su resistencia interna será mucho menor. Esto deja a la 80 desprotegida ante los picos de corriente que ya hemos analizado. En estos casos, el técnico responsable debe considerar la instalación de resistencias de balasto en serie con los ánodos. No se trata de una alteración arbitraria del equipo, sino de una adaptación necesaria para que una tecnología diseñada hace casi un siglo pueda sobrevivir en el entorno eléctrico actual.
Hablemos de seguridad, un aspecto donde la 80 no perdona errores. A diferencia de las válvulas de caldeo indirecto, aquí el filamento y el cátodo son el mismo elemento físico. Esto tiene una implicación crítica para el coleccionista. El devanado de 5 voltios del transformador está conectado directamente a la línea de alta tensión positiva. Esto significa que todo el circuito de calefacción está flotando a un potencial de 300 o 400 voltios respecto al chasis. Es un punto de fallo catastrófico. Si el aislamiento del transformador ha cedido por la humedad o el paso del tiempo, el riesgo de arco eléctrico es inminente. Por ello, en teoría del ánodo, el uso de la lámpara serie es un protocolo imperativo antes de aplicar tensión a un equipo desconocido. Una derivación interna o un condensador electrolítico en cortocircuito drenará toda la potencia a través de la 80. La lámpara serie actuará como vuestra última línea de defensa, salvando un transformador que, en muchos casos, es imposible de reemplazar por uno original. La 80 fue tan exitosa que su legado continuó en la 5Y3GT y más tarde en la robusta 5U4G. Se buscó mayor eficiencia y encapsulados más compactos, pero para el coleccionista purista, la 80 original posee una estética y una respuesta térmica que define el carácter de la radio antigua. Restaurar con rigor no consiste en cambiar piezas de forma sistemática. Consiste en entender la ingeniería del vacío y respetar sus márgenes. Verificar el desplazamiento de valor en las resistencias de carbón y entender por qué no debemos abusar de la capacidad de filtrado es lo que garantiza la preservación de estas máquinas. Si respetáis los 2,2 amperios de pico y los 10 microfaradios de entrada, esta válvula seguirá rectificando tensión para vuestros oídos mucho después de que nosotros ya no estemos aquí. Gracias por acompañarme en este análisis técnico. Nos vemos en el próximo mapa de componentes. Aquí, en Teoría del Ánodo.